Bien, jóvenes estudiantes, vamos a desarrollar el primer tema del curso. El tema es razones y proporciones. En esta primera parte, en este primer video, nos encargaremos solamente de la parte de razones, en el cual analizaremos los casos y además su aplicación. Primero, entendemos que este tema viene a ser el principal dentro del curso, porque nos da bastantes herramientas para entender futuros capítulos, futuras formas de resolver. Entonces, bastante atención. Bien, primero vamos a entender a qué llamamos razón. Cuando hablamos de una razón, razón viene a ser la comparación de dos cantidades, comparar cantidades. Y para entender esto vamos a tomar en cuenta esta situación. Nosotros sabemos que en la actualidad tenemos un virus que está avanzando en forma rápida. Pero respecto al virus hay un dato que nos suelen mostrar. Que si acá tenemos 100 enfermos con este virus, 20 de ellos desarrollan la enfermedad de una manera más fuerte. 20 desarrollan de una manera tal que necesitan ser hospitalizados, necesitan atención. Porque hay un grupo que no necesita el hospital porque sus síntomas son ligeros, una simple gripe. Pero hay un grupo que sí el efecto es mayor. Entonces acá estamos poniendo 100 personas que sí tienen la enfermedad, de los cuales 20 de ellos necesitan ser hospitalizados. Entonces vamos a comparar estas dos cantidades. Respecto a los datos que vemos, lo primero que notamos es que esta parte que han ido al hospital es mayor que el todo, es menor que el todo. ¿En cuánto es menos? ¿En cuánto? Entonces, para ver en cuánto es menos, lo que necesitamos es comparar 100 con 20. ¿No? Entonces, por una resta, podríamos decir que 100 menos 20 es 80. ¿Pero qué significa este 80? Bueno, si nosotros vemos arriba, de 100, 20 han ido al hospital. O sea que 80 no necesitan ser hospitalizados. Pero esta comparación por medio de la resta se llama razón aritmética. Es una primera forma de comparar por una resta. Y nos dice en cuánto excede uno al otro. Entonces podríamos decir acá que el número 100 excede al número 20. ¿Y lo excede en cuánto? En 80. Esta es una forma de interpretar esa comparación de la resta. Y repito, a la resta se le da un nombre. ¿Qué nombre se le da? A esta forma de comparar se le llama razón aritmética. Razón aritmética. Bien, esa es una forma de comparar. La segunda forma es, acá comparando nuevamente, este número 100, de 100 personas que hay acá, 100 contiene al 20 en forma exacta o no. ¿Cuántas veces? Entonces nosotros podemos notar de que 100 contiene al 20 en total 5 veces. Pero ¿cómo sale ese 5? ¿Con qué operación matemática obtenemos 5 entre los dos? Por la operación de división. 100 contiene al 20 y esta división nos sale 5.
Se sobreentiende que abajo es 1, ¿no? Se sobreentiende. Pero esto tiene una forma de interpretación. Acordémonos que 100 era el total de enfermos y 20 eran los que van al hospital. Entonces yo podría decir que como simplificado me sale de 5 a 1, podríamos decir de cada 5 enfermos que hay con esta enfermedad, de cada 5 enfermos, uno de ellos debe ser hospitalizado. Eso podríamos decir. De cada 5 enfermos, uno va a ir al hospital. Quiere decir también que si hay el doble de enfermos, que sería 10, habría el doble de hospitalizados, o sea, 2. Quiere decir que si pongo acá el triple de enfermos, que sería 5 por 3, 15, acá sería 1 por 3, 3 van al hospital. Por eso ustedes notarán que a más enfermos con COVID-19, más personas también van al hospital. Por eso sabemos que todos los hospitales terminan más enfermos de lo que pueden soportar. Entonces, esto lo vamos a leer de otra manera acá. Comparando números solamente, podríamos decir así, que 100 y 20 están en la relación de 5 a 1. De 5 a 1. También podríamos decir que 100 contiene al 20 5 veces. 100 es 5 veces 20. También podríamos decir que 100 es como 5 y 20 es como 1. Que 100 es como 5, por lo tanto a 20 le toca ser como 1. También se puede leer así, que 100 es a 20, 100 es a 20, como 5 es a 1. Como 5 es a 1. Bien, son formas de indicar esta comparación. Pero cada vez que compares por una división se le da el nombre de razón geométrica. Esto viene a ser la razón geométrica. Bien, todo lo que hemos mencionado ahí lo vamos a generalizar en esta parte. En forma general, tomaremos en cuenta lo siguiente. Primero, cuando tenemos dos cantidades, A y B, se le llama razón aritmética a la sustracción o resta de ellas dos. Por lo tanto, voy a restar A menos B. Y se le llama razón geométrica a la división o cociente. División o cociente. Y sería A sobre B. A sobre B. A la primera cantidad se le va a llamar el antecedente de la razón. A la segunda cantidad se le va a llamar el consecuente de la razón. Entonces tenemos antecedente y consecuente. Al resultado de la razón aritmética le llamamos R. R sería el valor de la razón aritmética. Y al resultado de la división le llamaremos K. Sería el valor de la razón geométrica. Entonces debe quedar claro que tenemos dos razones, aritmética y geométrica, de las cuales la que se va a utilizar más es la razón geométrica, la que se utiliza con mayor frecuencia en geometría, trigonometría, en mezclas, en regla de tres simple. Entonces, esta razón geométrica es la más utilizada. Por eso, de aquí en adelante, cada vez que no se especifica la razón, no dice cuál, se debe sobreentender que se refiere a la razón geométrica. Eso se debe sobreentender. Por ejemplo,
la razón entre 20 y 4, vamos a poner 20 y 5, ¿cuál es? Pero como no especifica cuál es, si es aritmética o geométrica, se sobreentiende que es la división. Y esa división en este caso sale 4. La respuesta sería para este ejemplito que la razón es 4. Bien, en esta primera parte hemos visto lo que es una razón. Vamos a desarrollar algunos ejemplos. En estos ejemplos vas a notar varias características. Primero, interpretar los datos, ¿no? Y darle el planteamiento más práctico posible. Acá, en el ejemplo 1, dice, las edades de Ana y Beto están en la misma relación de 3 a 10. Las edades de Ana y Beto en la relación de 3 a 10. ¿Qué significa relación? Relación es una comparación. ¿Pero de cuál? Porque hemos estudiado 2. Como no especifica qué comparación es, hay que sobreentender que es la geométrica. Quiere decir, Ana y Beto, edad de Ana A, edad de Beto B. Relación de 3 a 10. Acá pondré 3, acá pondré 10. Así se lee la relación de 3 a 10. Esto significa que a le toca ser como 3 y a B le toca ser como 10. Pero hay muchos números en la relación de 3 a 10. Lo que debes hacer es aumentarle una constante. Constante. Por eso a le llamaremos 3 veces la constante y a B le llamaremos 10 veces la constante. Y para conocer la constante tenemos otro dato, que su razón aritmética es 42. ¿Qué quiere decir razón aritmética? Razón aritmética se refiere a la resta. Entonces vamos a restar. Pero ¿quién es mayor acá? Porque al momento de restar debo tomar siempre el mayor menos el menor, no al revés. Entonces vamos a restar aquí. Sería 10K menos 3K. Esta razón aritmética por dato es 42. 10K menos 3K sería 7K igual 42. Entonces K sería 42 entre 7. ¿No? Pasamos a dividir y sale que K es 6. Si K vale 6, nos piden la edad de Beto. Entonces vamos a ver, la edad de Beto sería este de acá. Vamos a reemplazar que K vale 6. Entonces la edad de Beto sería 10 por 6. 10 por 6. Por lo tanto vale 60, ¿no? 60 años sería la edad de Beto. Bien. En la pregunta número 2 dice, el producto de dos números cuya razón es 3/5 es 240. Entonces hay que entender el texto primero. Habla del producto de dos números, multiplicación de dos números. Pero esos dos números, su razón es 3/5. Razón de ellos es 3/5. Se refiere a la razón geométrica porque no especifica. Quiere decir que si los números son A y B tienen razón 3/5. Y por lo visto en el anterior, aplicamos lo mismo. B es como 5 y A es como 3. Se supone por una misma constante. Entonces a le llamaremos 3 veces K y a B le llamaremos 5 veces K. Como dice que el producto de los números es 240, voy a multiplicar. 3K por 5K es 240. 3 por 5 es 15.
K por K es K al cuadrado. Y eso es 240. 15 pasa a dividir. Y si tú divides 240 entre 15, eso te va a dar exacto 16. ¿Y qué número? ¿Al cuadrado es 16? Bueno, el cuadrado pasa como raíz al otro lado. Y raíz de 16 sale 4. Nos piden la suma de cifras del menor. Entendemos que el menor de los dos números es este, 3K. Entonces el menor es A, que es 3 por K y K vale 4. Entonces reemplazamos, sería 3 y K vale 4. Multiplicamos, esto es 12. Como 3 por 4 es 12, al sumar cifras la respuesta nos va a salir 3. Esa es la respuesta del ejemplo. Bien. En la pregunta número 3 dice, dos números son proporcionales a 3 y 8. Si se aumenta 120 a uno de ellos y 40 al otro de ellos, se obtendrían cantidades iguales. ¿Cuál es el menor? Bueno, si dos números son proporcionales a 3 y 8, esta primera parte, proporcional a 3 y 8, es lo mismo que la relación de 3 a 8. Por lo tanto, quiere decir que de frente podríamos poner que los números son 3K y 8K. Esos serían los números. 3K, 8K. Pero dice que vas a aumentar 120 a uno y 40 al otro, y se obtendrían números iguales. Pero a uno le pongo más y al otro le aumento menos, pero van a ser iguales. Se supone que para que puedan ser iguales, al que es menor le voy a aumentar más. Entonces le tendría que aumentar el mayor, que es 120. Y al que es mayor le tendría que aumentar menos. Y para aumentarle menos tendría que ser el 40 que dice acá. Y esas cantidades son iguales. Al tener la igualdad podemos resolver la ecuación ya. Resolviendo sería así. Este 3K pasa a restar a 8K. 8 menos 3 sería 5. Y este 40 pasará a restar a 120. A 120 réstale 40, te va a dar 80. El 5 pasa a dividir. Y esta división sale exacto 16. Bien. Nos piden cuál es el menor de los dos números. ¿Cuál es el menor? ¿Y cuál de los dos es el menor? Acá tú notas que uno vale 3K y el otro vale 8K. Él es el menor. Por lo tanto, el menor es 3 por K, que vale 16. Sería 3 por 16. Haciendo la multiplicación, exactamente es 48. Respuesta de este ejemplo. Bien, vamos a resolver dos ejemplos más. En la pregunta número 4, nos dicen, cuando compro cuadernos, me regalan un cuaderno por cada docena. A ver, al momento de comprar, una parte, él ha pagado un dinero por una parte. Pero le dan esos cuadernos y encima le regalan. Le regalan un cuaderno por cada docena que él ha comprado. Esa es la idea inicial. Ejemplo, si compro 12, me regalan uno.
Pero si compro 24, me regalan 2. Si compro 36, me regalan 3. O sea que si compro 12K, me regalan 1K. Quiere decir que he recibido un total 12 más 1, 13K. Eso es al momento de comprar, pero luego los vende. Y al momento de vender, está regalando 4 cuadernos por cada 100. 100 quiere decir 100. O sea que regala 4 cuadernos por cada 100 que ha vendido. O sea que esta es una comparación. Que vende 100 y al vender 100 ha regalado 4. Nosotros simplificamos para hallar la relación más simple. Y cuarta abajo es 1 y cuarta arriba es 25. Quiere decir que cuando vende 25, ha regalado 1. O sea que hace un total de, si nosotros sumamos, 25 vendidos más 1 regalado, un total de 26 cuadernos. Ahora, entendemos algo acá, que no lo dice el problema, pero se sobreentiende que todo lo que él ha obtenido al inicio, cuando compra, debe ser igual al total que va a vender al momento de hacer el negocio. O sea, son iguales. Son iguales. El total final entregado al momento de vender y el total inicial adquirido deben ser iguales. Entonces acá viene un detalle, ¿no? ¿Cómo lo igualamos? Vas a buscar un número que contenga el 26 y a la vez contenga el 13. Al factor 26 y factor 13. A eso se llama mínimo común múltiplo. De 13 y 26. Pero da la suerte que 26 contiene al 13. ¿Por cuánto sería para que me dé 26? Entonces observamos que para que sean iguales basta acá que la constante sea 2. 2 y 2. Es la misma constante. Entonces ya son iguales, quiere decir que si acá es 26n, un n y 25n, acá sería por 2n, 2n, 2n. En el primer caso hay una constante, en el segundo caso hay otra constante, pero ya son iguales. Como ya es homogéneo con la misma constante, podemos igualar de acuerdo al dato. Dice, ¿cuántos cuadernos debo comprar? Lo que él compra es esto. Así es que esta es la incógnita. Lo que él compra. Para vender 1000. 1000. Se supone que va a vender 1000 cuadernos. Entonces la venta es 1000 cuadernos. Esta es la venta, 1000. O sea, él debe ser 1000. Lo que él ha vendido debe ser 1000. Entonces, este 1000 debe ser igual con 25n, que es lo vendido. 25 pasa a dividir y n vale 40. Como n vale 40, conocemos todo acá. Nos pide cuántos ha comprado. Lo que ha comprado es 12 por 2 y por n, que vale 40. Entonces voy a multiplicar 12 por 2 y por 40. 4 por 2, 8. 8 por 2 es 96. Y con el 0 sería 960 cuadernos comprados. Esa es la respuesta. En la pregunta número 5, y para terminar esta primera parte, dice, la suma de 3 números es 1950. El primero es al segundo como 5 es a 4. El segundo es al tercero como 3 es a 4. ¿Cuál es el tercer número? Bien. Como dice que la suma de 3 números es 1650, A más B más C son los 3 números.
y debe ser suma 1650. Se supone que el primero es A, el segundo es B y el tercero es C. De acuerdo al orden. Dice, el primero es al segundo como 5 es a 4. O sea, A es a B como 5 es a 4. Acá lo ponemos. A es a B como 5 es a 4. Y luego el segundo, que es B, es al tercero. Tercero es C como 3 es a 4. Segundo es al tercero como 3 es a 4. Estas son comparaciones. En estas dos comparaciones se entiende que debo poner una constante y acá debo poner otra constante. Pero la constante tiene que ser aprovechando que se repite B. Me ayudan. Si B contiene al 4 y B contiene al 3, ¿qué valor debe ser B para que tenga cuarta y tenga tercia? Entonces buscarías tú el primer número que tiene cuarta y tiene tercia. Eso se llama mínimo común múltiplo de 4 y de 3. Y 4 por 3 es 12. Por eso le voy a llamar a B 12 veces una constante. A ver, acá vamos a homogenizar. Para que B me dé 12, 4 por quién me da 12. Entonces acá debe ser por 3 y por 3. Para que no se altere la relación. Quiere decir que A debe ser 5 por 3. Y 5 por 3 es 15. Acá otra vez, B debe ser 12. 3 por quién es 12. Para que me dé 12 es 3 por 4. Para que no se altere la comparación, abajo también por 4. Entonces C será 4 por 4. Y 4 por 4 es 16. Ahora la suma debe ser 1650. Vamos a sumar. Al momento de sumar sería acá 31 más 12. Ellos dos suman 31 más 12, 43. Y esto es igual a 1650. Bueno, acá pasa a dividir y no sale exacto, lo dejas indicado nomás. Como te piden el tercer número sería A, B, C, el tercero es C. Por lo tanto, el número C sería 16 por N. Pero ¿quién es N? Es 1650 sobre 43. Esa sería la respuesta.